Les esperamos a tus compañeros un momento. Vale, chicos, comenzamos para no perder más tiempo. Llevamos 3 minutos. La clase pasada estuvimos viendo, si no mal recuerdo, operaciones con vectores. Fue lo que estuvimos viendo. Vimos suma de vectores, resta de vectores y la multiplicación por un escalar. Hay más operaciones con vectores. Perdón. Pero para esta materia no son necesarios. Sale con... No son necesarios con las actividades que llevamos. Es más que suficiente. ¿Sale? Les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con algunos ejercicios relacionados con la materia. ¿Sale? Para eso les voy a proyectar un libro que les voy a subir a plataforma. ¿Sale? Aquí ya tenemos algunos problemas sobre cargas puntuales. Ya vimos que es una carga puntual. Vimos en la primera clase una carga puntual. Simplemente son cargas que ocupan un área muy pequeña en relación con el elemento donde se encuentra aplicada esta carga. ¿Sale? Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sale? Que corresponde a este. ¿Sale? ¿Qué me dice? Que determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella roscada y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X. ¿Sale? Entonces, para eso, lo voy a redibujar aquí.
¿sale? Para que no haya ningún problema y lo puedan ustedes visualizar. Y tenemos dos cables, ¿sale? Estos son los dos cables. Y nos marcan con relación al eje X su ángulo, que este es de 45 grados y este es de 60 grados. Me marca aquí una flecha de 6 kilonewtons y aquí otra flecha de 2 kilonewtons. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que debemos hacer a la hora de resolver un ejercicio de este estilo? Hacer su diagrama de cuerpo libre. ¿Sale? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es la representación matemática de este dibujo, ¿sale? Pero simplemente tomando en cuenta los elementos matemáticos. ¿A qué me refiero? A que en vez de estar dibujando la argolla, ¿sale? Y estar dibujando los cables y demás, lo único que vamos a analizar y lo único que vamos a dibujar van a ser nuestros vectores. En este caso, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sale? Se va a representar en un plano cartesiano, ¿sale? Donde vamos a tener nuestros eje X y nuestro eje Y, obviamente, ¿no? Y aquí es donde nosotros vamos a hacer la representación de nuestros vectores, tomando como punto de partida el punto de aplicación de la fuerza, que en este caso sería la argolla. La argolla, ese sería mi punto origen. Y de aquí yo dibujo mi primer vector, que tiene una magnitud de 2 kilonewtons, ¿sale? Y un ángulo con respecto al eje X positivo de 45 grados. Y hago exactamente lo mismo con el otro vector, que tiene el mismo origen, pero que tiene un ángulo de 60 grados, ¿sale? Con respecto al eje X negativo y una magnitud de 6 kilonewtons, ¿sale? Y entonces esta representación gráfica de aquí, ¿sale? Pues realmente a mí ya no me, ya no me corresponde, ¿sale? Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos visualizar el video, ¿sale? Ahí está. Ahora sí. Ahora, este dibujo de la argolla realmente ya no es necesaria, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre solamente va la información que yo requiero para resolver el problema. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo tengo que obtener aquí es mi fuerza resultante. Si yo estuviera haciendo esto con reglas y con un compás, un transportador, perdón, podría yo redibujarlo. ¿Sabes qué? Ya tengo estos dos. Ah, pues en la punta de este le empiezo a dibujar el otro vector. ¿Sale? O sea que me genero aquí un plano X y genero aquí mi vector. Y en este otro genero este otro vector. ¿Sale? Y encuentro ya mi vector resultante, ¿no? De manera gráfica. ¿Sale? Pero, como no lo estamos haciendo de esta forma, lo vamos a hacer de manera algebraica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? En estática, la suma de esto, que son fuerzas, ¿sale? Se resuelven por medio de sumatoria de fuerzas, ¿sale? Y me dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual que 0. Esto porque parte de las leyes de Newton. Recordemos que Newton estableció 4 leyes fundamentales de la física, ¿sale? De las cuales son las 3 leyes de Newton, que se conocen así de acuerdo a su nombre, y la última es la ley de la gravitación universal, ¿sale? Que es la ley de la fuerza de la gravedad, ¿sale? Pero dentro de las primeras 3 hay una que nos dice acción-reacción. Quiere decir eso de acción-reacción? Que si yo ejerzo la fuerza sobre un objeto y este no presenta ningún movimiento, quiere decir que se encuentra en reposo. Y quiere decir que se encuentra en equilibrio de fuerzas, o sea que la sumatoria de todas las fuerzas que existen sobre ese objeto son 0. ¿Sale? Otra de las leyes es que la típica, que la aceleración es igual a la masa es igual a la fuerza por aceleración, ¿sale? Y la otra, y la tercera ley, ¿sale? Que ahorita no las vamos a mencionar, ¿sale? Ahorita simplemente vamos a bajar. En la tercera ley que me dice eso de acción-reacción, eso quiere decir que si la argolla que se encuentra en este punto, al ser aplicando dos fuerzas y esta sigue en el mismo punto, quiere decir que existe una fuerza igual en sentido opuesto.
esa fuerza igual no la vamos a tomar en cuenta, pero si yo estoy jalando, se dan cuenta que lo estamos jalando en diferentes sentidos, ¿sale? Yo puedo encontrar la fuerza resultante de estas dos, que son las que están jalando, podríamos decirlo, hacia abajo, ¿sale? Entonces, estas dos fuerzas, nosotros hacemos sumatoria de fuerzas, y esa sumatoria de fuerzas me va a quedar, ¿sale? Como, primero haciendo una sumatoria de fuerzas en X, ¿sale? Y esta sumatoria de fuerzas en X, recordemos que yo debo de tomar en cuenta solamente las componentes de cada uno de los elementos, ¿sale? Entonces esta sumatoria de fuerzas en X, vamos a hacer acá abajo, aquí mejor, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual, ¿sale? Y recuerden que nosotros analizamos cada uno de los elementos. Entonces vamos a empezar por este elemento, que sería, recuerden que utilizamos la magnitud 2 kilonewtons, ¿sale? Por, como estamos en X, utilizamos el coseno, ¿sale? Recuerden que estamos sacando componentes en X, del ángulo con respecto, ¿sale? Al eje X positivo, pero aquí, ojo, ¿sale? Nosotros vamos a considerar el ángulo positivo si nosotros tomamos el ángulo desde el eje X positivo, pero en sentido horario de las manecillas del reloj. Y vamos a tomar el ángulo negativo, ¿sale? Si nosotros tomamos el ángulo con respecto al eje positivo, pero en sentido horario, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que ellos están tomando el ángulo del eje X al vector en sentido horario. Por lo tanto, si yo lo coloco aquí, tendría que ser negativo. Por lo tanto, aquí es de menos 45 grados. Más, siempre va a ser más, ¿sale? Siempre lo vamos a considerar más, ¿sale? 6 kilonewtons, ¿sale? Por el coseno de su ángulo. Ahora, aquí tenemos un problema. Este ángulo de 60 grados lo están considerando a partir del eje X negativo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Tomar este ángulo, pero desde el eje X positivo, siempre desde el eje X positivo, ya sea que lo tomemos en sentido horario, perdón, o en sentido antihorario. Si nosotros lo tomamos en sentido antihorario, ese vector tendría que ser desde el eje X positivo hasta acá, que serían los 180 más los 60 grados. Y coloco aquí 180 de manera positiva, ¿sale? O lo puedo tomar desde el eje X, ¿sale? Hasta el vector en sentido horario, y ese vector lo tomo negativo, que serían los 180 menos 60 grados. Recordemos que de aquí hasta acá son 180, entonces aquí simplemente le quito 60 y obtengo que de aquí a acá son 120 grados o 240 grados en sentido horario. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sale? Nosotros lo vamos a tomar en sentido antihorario, ¿sale? Que sería, para seguir la misma correspondencia de aquí, cualquiera de los dos les menciono, es correcto, ¿sale? Aquí son menos 45 grados más 6 kilonewtons por el coseno de, habíamos quedado que aquí son 180 menos 60, 120 grados, ¿sale? Y ahorita lo resolvemos. La siguiente tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas en Y, que es casi exactamente lo mismo que escribimos aquí. Lo único que vamos a cambiar es el elemento coseno. Va a ser 2 kilonewtons por el seno de menos 45 grados más 6 kilonewtons por el coseno de, perdón, por el seno también, por el seno de 120 grados. ¿Sale? Ahora, cuando lo vayan a hacer, ¿sale? Deben considerar en qué formato están utilizando su calculadora, ¿sale? Su calculadora debe de estar en DEG, ¿sale?
¿Sale? Hasta aquí vamos bien. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chavos? Sale, entonces, resolviendo, tendríamos que son 2 kilonewton. Recuerden que los kilos representan a 1000 unidades, entonces sería 2000 por el coseno de menos 45, ¿sale? Más 6000. A ver, les voy a compartir pantalla. A ver, permítanme. Les voy a compartir pantalla. Aquí está. Dale, ahí están viendo una calculadora que busqué en Google. ¿Sale? Entonces quedamos que eran los 2000 o los 2 kilos, son 2000 por el coseno de menos 45, más 6000 por el coseno de menos, aquí la estoy regando, de menos 120 grados. ¿Sale? Y eso nos da igual a menos 1585 o menos 1.58 kilonewton. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que si esto se encontrara el movimiento, ¿sale? Este objeto se desplazaría hacia el eje X negativo, porque hacia ese lado hay mayor concentración de fuerza. ¿Sale? Es como si ustedes dos jalaran cada uno de los elementos, uno con menos fuerza y otro con más, pues obviamente se va hacia la dirección que tiene más fuerza. Y hacemos exactamente lo mismo, que serían 2000 por el seno de menos 45, ¿sale? Más 6000 por el seno de menos 120, ¿sale? Y me sale negativo, ¿sale? Entonces aquí me sale a menos 6.610 o 61 kilonewtons, ¿sale? Y entonces ya tengo las componentes de mi vector. ¿Sale? Las componentes de mi vector simplemente son menos 1.58 kilos, menos 6.61 kilos. ¿Sale? Hasta aquí vamos bien. Ahora, vamos a dejar... Ahí está. ¿Qué es lo que debemos buscar ahora? Ahora lo que debemos obtener es la magnitud de mi vector resultante. ¿Sale? Que sería mi fuerza total. Y esa fuerza total va a ser igual, ¿sale? A la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, que va a ser igual a la raíz de menos 1.58 kilos al cuadrado más menos 6.61 kilos al cuadrado. ¿Sale? Y esto va a ser igual, ¿sale? Quedamos que son la raíz de, ponemos un paréntesis, menos 1.58 al cuadrado más, perdón, aquí son kilos, ¿no? Sería 1.580 al cuadrado más menos, perdón, más menos 6610 al cuadrado y cerramos.
Sale a 6.796.21 newtons o 6.79 kilonewtons. ¿Qué es lo único que me falta obtener? Y aquí voy a dejar de compartir pantalla. ¿Qué es lo único que me falta obtener? Pues simplemente obtener el ángulo de ese vector resultante, que es igual a tangente a la menos 1 de el componente en X, de la componente Y sobre la componente en X, que va a ser igual. Chale, regresamos a la calculadora. Recuerden, esto es tangente. Ok, voy a borrar. Es tangente inversa, ¿vale? De el valor en Y, que es menos 6,610 entre menos 1,580, ¿sale? Y es igual a 76,5 grados, ¿sale? ¿Dudas hasta acá, chavos? No, ¿No? ¿Seguro? ¿Sí se entiende? sí. Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, creo que sí. ¿Van a copiar? Sí, Sí, ok. sí, Entonces, vamos a copiar. Sí, ahora.
Ya quedó, Inge. Ok. Ya. Se les voy a compartir pantalla nuevamente. Vale, aquí tenemos otro ejercicio que nos dice, descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo de los ejes X y V. Además, determine la magnitud de cada una de estas componentes. ¿Sale? Voy a borrar. ¿Sale? Se dan cuenta que es al revés. Aquí tengo que obtener las componentes que me generan una fuerza resultante de 30 libras. ¿Sale? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Recordemos que ese vector de 30 libras lo vamos a representar ahora en un plano cartesiano. ¿Sale? Para mejorar nuestra comprensión del ejercicio. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano, X y Y. ¿Sale? Y tenemos nuestro vector de magnitud de 30 libras. ¿Sale? A simplemente 30 grados. ¿Sale? Vamos a dejar de compartir. ¿Sale? Y entonces me pide que yo debo de encontrar los vectores U y el vector V que me generan una fuerza resultante de 30 libras. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente tengo que encontrar las componentes de este vector. ¿Sale? Por lo tanto, la componente f de x es igual a la componente u y la componente fy es igual a la componente v. ¿Sale? Obteniendo la componente u, recordemos, ¿sale? Que la componente f de x es igual a la magnitud del vector, ¿sale? Vamos a manejar aquí al valor absoluto del vector, ¿sale? Por el coseno, ¿sale? Por el coseno de su ángulo θ con respecto al eje X positivo. Por lo tanto, f de x va a ser igual a la magnitud, que es de 30, ¿sale? Por el coseno de 30 grados. Y para nuestra componente en y es igual al valor absoluto o a la magnitud del vector por el seno de su ángulo con respecto al eje X positivo. Por lo tanto, fy es igual a 30 por el coseno, perdón, por el seno de 30. ¿Sale? Y esto, si nos pasamos a nuestra calculadora, ¿sale? Simplemente sería 30 por el coseno de 30, nos da a 25.98, ¿sale? Que en este caso son libras, ¿sale? Y para el otro serían 30 por el seno de 30, que es igual a 15 libras, ¿sale? Entonces el vector U es de 25.98 libras y el vector 5.98 y el vector V es de 15 libras. Y estos dos obviamente nos dan, y estos dos pues obviamente nos van a dar como resultante un vector de 30, ¿sale? Vamos a ver, permítanme tantito, déjenme. G, O, G, bueno. Voy a compartir pantalla. Sale. Aquí tenemos una aplicación, si la están viendo, se llama GeoGebra. ¿Sale? Si están viendo, es un plano cartesiano.
¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. En este plano cartesiano vamos a trabajar un rato. Permítanme. Que yo recuerdo por aquí había vectores. Aquí está. Vector. Me dice que punto. Ahí está, sale. De acuerdo a esto, me dice que uno es de control Z. Es este vector. Es aquí, perdón. Del vector, el punto B. Quedamos que es de 25.98. 25.98 y su componente en Y es 0. ¿Sale? Ese es nuestro vector V. ¿Sale? Vamos a hacer nuestro otro vector que sería este. El punto C se va a encontrar en C igual a 0,0. ¿Sale? Que es punto origen. Y el punto final quedamos que es de 15. ¿Sale? Entonces va a ser de 0,15. ¿Sale? Y ese es el otro vector. ¿Sale? Entonces, recordando nuestra suma de vectores que vimos en la clase pasada, ¿sale? Simplemente, ¿sale? El punto E es el que vamos a cambiar porque el punto E aquí tendría que ser 25.98, ¿sale? Y aquí tiene que ser 15 completamente. ¿Sale? Aquí estaríamos aplicando la regla del de suma de vectores del método gráfico. ¿Sale? Pues el otro vector sería este, ¿sale? Y mi vector resultante iría de este punto a este de acá. Y entonces nos vamos a analizar nuestro vector B, ¿sale? Que es este. Vamos a obtener su ángulo, ¿sale? De aquí al eje X, ¿sale? Que nos dice que es de 330. Recordemos que círculo completo son 360, por lo tanto este ángulo de aquí a acá, ¿sale? A ver si lo puedo volver a sacar. Creo que es de este con respecto. Es de aquí con respecto. No me deja. Este ángulo de aquí. Ok. Sí, ya me lo da. Seleccionamos ángulo de aquí.
No deja ser así, ¿sale? De todas formas, aquí ya tenemos 30 grados, ¿sale? Y para su longitud, que sería su magnitud, ¿sale? Es de 30, ¿sale? Entonces ahí estamos corroborando que la descomposición que hicimos fue correcta. ¿Dudas hasta acá, chavos? Sale. Nos queda un minuto, ya nos va a dar tiempo volver a entrar. Sale, ¿no hay dudas hasta acá, chicos? Ok, entonces, les voy a subir tarea el día de mañana. Van a hacer unos ejercicios de este estilo. Se dan cuenta, no son tan complicados. Sale, simplemente son sumatoria de vectores. Yo creo que para el viernes de la siguiente semana va a ser su fecha de entrega. Los hacen a mano. Lo que sí voy a requerir es que las fotos que suban a plataforma sean lo más visible que se puedan, ¿sale? Para que no tengamos problemas ahí en estar descifrando las imágenes. ¿Sale, chavos? Entonces, ahorita se conectan como en 10 minutos para la siguiente clase. ¿Sale, chavos?